Buenas noches. Mientras vamos esperando que se unan más personas, entonces vamos saludando por acá a Carolina Rendón. Carola Ren, buenas noches. Voy a mirar si puedo invitar por acá a Vero. Joa, buenas noches. Bueno, esperemos que Vero se conecte. Yo le envié la invitación, no sé si Vero si la recibiste. Ah, bueno, acá estás enviando la solicitud, listo. Por acá, por este ladito. Me dicen si me están escuchando y me están viendo bien, por favor. Me aparece que Verónica no puede unirse. Ahora sí. Angie, ¿Qué más? ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. buenas noches para ti, para todos. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Cosa que me alegra bastante. Hoy con un poquito de frío acá en esta ciudad. Bastante, está haciendo muchísimo frío por acá. Bueno, a todos los que se han ido conectando, buenas noches, bienvenidos por acá. Las noches de Necai, hacía ratico no hacíamos live y hoy tengo pues el gusto de estar compartiendo por acá pantalla con Verónica. Para quienes vienen de las redes de Vero, entonces Necai es una marca dedicada al cuidado de la salud y bienestar con bebidas que más que bebidas son medicina. Tenemos té chai, leche dorada, cacao al 100%, cascarilla de cacao y generalmente vamos haciendo pues en el transcurso de las noches diferentes lives con temas que nos ayudan al bienestar y al cuidado de la salud. Y hoy entonces tenemos un tema muy especial que había quedado pues como pendiente del último live que hice con Vero, que fue en conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, y es hablar del tema de las almas. Entonces, vamos a hacer pues como aquí un abordaje, esto toca pues como muchas esferas y de pronto tiene que ver como un poco de paradigmas y de situaciones que tenemos desde el lado de la religión. Hablar de almas nos lleva a pensar pues como en un tema religioso, pero bueno, lo vamos a hacer desde el abordaje de nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia. Entonces, bienvenida, Vero, buenas noches. Muchas gracias, Angie. Este es un tema interesante, es un tema tabú también. Es un tema que mueve muchas fibras, porque vamos a hablar de acuerdos álmicos, vamos a hablar de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué ocurren injusticias en la vida que uno dice, pero ¿por qué a esa persona le pasó esto? Eh, si no tenía por qué pasarle, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto para que podamos entender más ese tema, ¿cierto? Y pues ya entrando en tema, pues hablando como tal de esos acuerdos álmicos, básicamente lo que sucede es que cada alma hace acuerdos o hace una especie de contratos con otras almas, hace juramentos, hace promesas durante esta estadía por esta vida, ¿cierto? También puede hacer votos, como tú hablabas ahorita, o hechos a órdenes religiosas. Cuando estamos hablando de algo de religión, no estamos hablando solo de religión católica,
¿cierto? Estamos hablando de todas las religiones del mundo en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que estos acuerdos álmicos van a influir de una manera directa en la vida como tal actual de la persona y también se van a convertir de una u otra manera en acuerdos kármicos, en este caso, ¿listo? Y normalmente, ¿qué sucede? Que antes de nacer, como les decía, cada persona hace como una especie de contrato con cada alma que lo va a acompañar en cada una de las aventuras que van a tener en la tierra, ¿cierto? Y se van a establecer ciertos acuerdos. ¿Para qué? Para que se provoquen determinadas situaciones. Eh, Hay muchos motivos por los cuales se dan estos contratos y básicamente pueden ser para favorecer el crecimiento espiritual o simplemente para ajustar el saldo kármico. Pero tenemos que hablar de karma para que nos puedan entender de lo que estamos hablando también en este caso, ¿cierto? Y básicamente cuando se habla de karma estamos hablando de que por cada acción que hace un individuo siempre va a haber una reacción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el karma lo traducimos o lo miramos desde el budismo, básicamente el karma se usa para desarrollar actitudes, para mirar las interacciones correctas, porque el karma lo que hace es devolver las malas acciones. Y el karma obedece al dharma. Y el dharma, también se ha llamado como tal la ley divina, es el que devuelve las buenas acciones que hemos hecho en la tierra, ¿cierto? Entonces una persona que practica el dharma lo que hace es hacer bien al prójimo, devolver felicidad, desarrollar una conducta adecuada de pensamientos, de prácticas mentales que van a llevar como una elevación del ser en este caso, ¿cierto? Lleva a obtener prosperidad, felicidad, cesación del dolor. Entonces es importante poder diferenciar entre estas dos palabras, karma y dharma, que juegan un papel muy importante para estos acuerdos álmicos. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que están acá conectadas que nos vayan contando, nos vayan escribiendo qué entienden por alma, qué significado tienen ustedes o qué concepto tienen del alma, porque también tiene pues como una definición muy desde la parte religiosa, ¿cierto? Entonces, desde la historia se ha tratado de definir al alma, ¿cierto? Y tener como ese concepto o ese abordaje desde la religión ha hecho que sea un tema, como tú decías, que es tabú, hablar del alma, ¿cierto? Eh, lo asociamos siempre con algo como sobrenatural, paranormal, ¿cierto? Como un tema no tanto espiritual desde la parte pues como de las buenas vibraciones, sino por el contrario, cuando hablamos de alma, hablamos de espiritismo y de todo ese tipo de cosas pues como más metafóricas, ¿cierto? Eh, para los que vienen de las redes de Vero, yo tengo pues también un conocimiento de medicina tradicional china. Entonces, para ese aspecto de la medicina tradicional china, el alma se le pone el nombre de Shen. El Shen es como la energía que hace que todo se mueva. ¿Cierto? Es como la base primordial para que fluya todo. Entonces, hablan que todas las personas no tienen un solo Shen, o sea, no tienen un solo espíritu o alma, sino que tienen varios espíritus, en realidad 5 espíritus que son los que rigen los 5 reinos mutantes, que son los que rigen los 5 ciclos del movimiento de la energía en el cuerpo, pero hablan de un espíritu muy especial que es ese Shen. Entonces, hay que hacer como una diferencia entre alma y espíritu, ¿cierto? Eso ya viene pues como desde un abordaje desde la filosofía y a lo largo de la historia para tratar de comprender el ser, para tratar sobre todo de comprender por qué nos enfermamos, por qué vivimos, cómo vivimos y para qué vinimos a esta vida, cuál es nuestro propósito. Los chinos dicen que ese Shen llega desde el momento de la concepción, ¿cierto? Desde el momento en el que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. En ese momento, el Shen llega a ese cuerpo viviente y que no somos solamente los humanos los que tenemos Shen, o sea, no solamente tenemos alma los seres humanos, sino que todos los seres que habitan el planeta Tierra tienen alma. Incluso pues ya
desde un abordaje más metafísico, hay muchas almas que no son terrestres, ¿cierto? Que habitan otro tipo, pues, como de, de planetas o de realidades. Entonces es un tema que es muy amplio y que es muy chévere de abordar. Y entonces vamos a darle pues como ese abordaje de cuál es el propósito, por qué y para qué estamos viviendo las experiencias que vivimos. Y como tú decías, al ingresar ese Shen a formar parte de ese ser que van a ser, viene ya como con toda la programación. O sea, cuando el Shen ingresa y se gesta la vida, entonces ya desde ahí está como todo el cronograma y toda la historia de vida de las personas. Y miren que esa es la explicación también que hay desde la religión. De todas las religiones hablan de un libro de la vida, ¿cierto? Que cuando se forma y se gesta la vida, hay un soplo divino que hace que se forme pues como esa parte espiritual y esa parte álmica. Entonces, el ser humano siempre ha estado preocupado por eso. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué vino a este mundo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Y por qué nos enfermamos? Entonces, esa parte del karma y el dharma parece, de pronto no muchas personas están familiarizadas con esos términos y está muy asociado pues a la filosofía budista y a otro tipo de religiones que de pronto nosotros no tenemos acercamiento y que más que en este momento ser una tendencia, son ideas que llevan muchos años en este planeta y que han ayudado mucho a las personas a comprender su propósito de vida. Así es, Angie. Y ya que hablas tú precisamente de esto, si vamos a mirar cada una de las personas, cada uno de los diferentes escenarios de nuestra vida fueron escogidos por nosotros mismos, fueron escogidos de manera correcta, de manera planeada, de manera estratégica. El lugar de nacimiento de nosotros, la situación económica, los papás, los hermanos, los tíos, los jefes, las parejas, todo lo escogimos cautelosamente para ayudarnos a lo largo de la vida a encontrar como esa verdadera esencia, a encontrar realmente lo que somos. Y tú hablabas algo muy importante desde la concepción, que hablábamos desde el nacimiento. Y hay en el alma, hay una reunión prenatal, básicamente así se llama. Y no estoy en clase de neonatos, pero básicamente hay una reunión prenatal y es un alma que apenas va a ingresar a ese fetico como tal, esa alma está en el plano espiritual y esa alma desea encarnar o reencarnar en una vida humana, ¿cierto? ¿Y qué sucede con esa alma? Esa alma puede desear experimentar muchas cosas en esta vida actual para la que va a ir, ¿cierto? Y básicamente, entonces, puede experimentar, querer vivir en amistad con todo el mundo, querer sentir el gozo de estar enamorado, eh, tratar de alegrar la vida de las personas o tratar de ayudar, por ejemplo, a las personas que están enfermas. Entonces, por ejemplo, nuestras carreras tienen mucho que ver con esa escogencia. Entonces, yo quería venir a ayudar a personas enfermas, estudio algo del área de la salud. Yo quería hacer reír a las personas, alegrarle la vida a las personas. Puedo hacer carreras o cosas afines para esto, ¿cierto? Yo solo vine para ser amigo a este mundo, soy amiga de todo el mundo y no más, ¿cierto? Vine para enamorarme, solamente vine para esa misión, ¿cierto? O para muchas misiones en este caso, ¿cierto? Entonces lo que se hace básicamente es organizar y preparar todo estratégicamente necesario para poder llevar a cabo ese plan, para poder llevar a cabo como tal ese propósito, ¿cierto? Entonces ahí es donde se empiezan a planificar los diferentes escenarios, las diferentes personas que van a entrar a nuestras vidas, que van a llegar a nuestras vidas. Y obviamente pues son planes complejos y para eso vamos a necesitar la ayuda de aliados, no solo, pues solo no vamos a poder. Entonces por eso es que ciertas personas entran a nuestra vida e impactan de esta manera, ¿cierto? Vamos a necesitar como tal de otras almas para que cumplan como tal ese trato de lo que yo estoy planeando para mi vida, ¿cierto? Y así pueda yo vivir mi plan de vida. No sé si alguno de ustedes, de los que están acá presentes, saben cuántas veces podemos reencarnar.
No sé si de pronto alguien sabe y nos cuente. O Angie, de pronto tú sabes. Bueno, es que el tema de la reencarnación, pues para mí les voy a hablar pues como de las cosas que yo he leído y de lo que he podido experimentar. Es un tema que se aborda desde la religión también. Entonces, la vida se gesta tenemos siempre que buscar la explicación de dónde surge la vida, cómo llegamos hasta acá, ¿cierto? Entonces, ahorita con las películas, basándose supuestamente en la ficción, se ha encontrado una explicación a que nosotros habitamos como diferentes dimensiones. Entonces, en el tema de evolución, ya más pues como desde la parte espiritual, cuando quedan cosas por resolver, las almas pueden volver al planeta Tierra a resolverlo. Pueden hacerlo en esta dimensión, pueden hacerlo en otras dimensiones y podemos comunicarnos con almas que están en otras dimensiones. Entonces, la explicación a cuántas veces depende pues como de la religión y de las explicaciones. Para la religión católica, por ejemplo, no hay ninguna reencarnación, existe una sola oportunidad de venir a transitar por este planeta, de que se nos perdonen nuestros pecados, que en el camino espiritual los pecados son obstáculos que todos vencemos y que lo hacemos para trascender y ascender a ser unos seres humanos más tranquilos y vivir más en paz. Entonces, no, contanos, a ver, por acá dicen, la Isabel, hasta que termine de resolver lo que falta. Ok. No Bueno, sabía, por acá nos dicen, no sabía, Joa Gómez nos dice, no sabía ni que lo podíamos hacer. ujú, ok. Sí, importante el tema de las religiones. Religión católica normalmente no habla mucho de esta parte de reencarnación, ¿cierto? Hay una religión que, pues, filosofía la llamo yo realmente, no la llamo religión, la filosofía budista, habla de la reencarnación y habla de que podemos reencarnar hasta 13 veces. No sé si les gustaría saber en cuál van. Hay una forma de saber en cuál van. Obvio, Si sí. quieren, si tienen lápiz y papel, les cuento para que sepan en cuál van. Y aquí juega muy importante la fecha del cumpleaños. Entonces, van a coger el día del cumpleaños. Entonces, si es un solo dígito, ponen el dígito, el 2, el 5, el 8, ¿cierto? Pero si son dos dígitos, van a sumar. ¿Listo? Entonces, voy a poner el ejemplo con mi fecha de cumpleaños. De cumpleaños, mi día es un 23, entonces pongo 2 y 3. 2 más 3 es 5, ¿cierto? Entonces vayan haciendo ustedes con su día de cumpleaños. Listo. Ahora van a tomar el mes. Si es un solo dígito, igual, lo dejan solito. Si son dos dígitos, mes 10, mes 11, mes 12, lo suman. Bueno, mes 11, mes 12 realmente, el 10 no se suma. Listo, lo suman solitos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mi mes de cumpleaños es 7, es en julio. Listo, entonces vamos 5 más 7. Hasta Listo. que Aquí está, sí. Y el año de nacimiento. Entonces, el año de nacimiento también lo van a sumar. ¿Listo? Los números que le dé. El resultado de esa suma, entonces, ¿qué van a hacer con el resultado de la suma del año, el resultado de la suma del mes, el resultado de la suma del día? Lo van a sumar todo. Y ahí les va a dar un número. Creo que les va a dar un número grande, ¿cierto? Entonces, ahí ese número lo van a nuevamente, como tal, a sumar para que dé un solo número. Y ahí van a saber en cuál reencarnación están. ¿Tú lo estás haciendo ahí, Angie? sí, claro. ¿Qué te dio? ¿Qué número? Cuéntenos Espérame, las espérame, personas que lo espérame. hicieron, qué número les dio, en cuál van. 8. 8. Muy bien.
Por acá dicen que 7, por acá se perdieron, el 4, el 7, repito para los que se perdieron. Suman el día del cumpleaños, el número. Si son 2 días, o sea, si uno cumpleaños el 21, 22, 23, suma los dos números, o sea, el 2 y el 3, el resultado, ahí está. Mes que cumplió años, ahí está el número, ¿sí? Y año en el que nació. Entonces, suman los 4 números del año en que nació y ahí también da un número. El resultado de las 3 cosas las van a sumar para que les pueda dar un solo número. Listo. Por acá hay varias personas que ya han respondido, 4, 2, 7. En el 4, en la 7. Muy bien. ¿A ti te dio la 8, Angie, me dijiste? Sí, pero creo que la Ok. hice mal. Tengo que hacerla aquí bien. Ok, ok, perfecto. Amiga, un abrazo, Brasil, te amo mucho. Para mí es un placer gigante también ser tu amiga. Bueno, era una pausa, qué pena. Eh, a mí me dio el número 3. Yo estoy en la tercera reencarnación, de hecho ese es mi número favorito, el número que uso para todo. Eh, y cuando la hice en su momento, yo dije, ay Dios, apenas. Fue lo primero que pensé, yo apenas estoy en la tercera reencarnación. Pero después como que yo dije, cancelo lo que acabo de decir, porque todavía faltan muchas cosas por vivir, muchas cosas por hacer, entonces, y el objetivo de esto, de estar en este plano terrenal ahora y de entender este tipo de temas, nos lleva a que las siguientes vidas sean un poco más diferentes y sean un poco más llevaderas en este caso, ¿cierto? Pero por Entonces, acá, discúlpame, nos sí, preguntan si el número es 10, entonces sería 1. 1, ajá, va en la primera, exactamente, Y por acá nos dice, me da 38, entonces sumas 3 más 8 da 11 y 11 da 2. 2, exactamente, así es. Listo, sí. Tú me vas ayudando porque no logro ver todos los comentarios, entonces más o menos los que vamos viendo acá, listo. Entonces, como les decía ahorita, ¿para qué entender o por qué entender este tipo de temas en este caso? Y yo les estaba hablando algo de contrato de almas, de un contrato que hacemos antes de venir a este plano terrenal, ¿cierto? Y básicamente, ¿para qué nos sirven los contratos? Nos sirven para ayudarnos a evolucionar en conciencia y en espíritu, ¿cierto? Y para esto vamos a tener muchas ayudas de guías, de protectores, de maestros espirituales, de ángeles, de como lo queramos llamar en este caso. Y van a haber 2 tipos de almas, ¿listo? Pues los 2 tipos de contratos álmicos en este caso, ¿cierto? Entonces, básicamente, el primer contrato es un contrato de forma individual, que es el que va a involucrar las lecciones y las experiencias que vamos a tener en nuestras vidas, ¿cierto? Y el segundo tipo de contrato es un contrato que es con grupos de personas con el que vamos a interactuar por voluntad propia y es con el que vamos a tener relaciones diferentes o con los que vamos a saldar deudas kármicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer contrato que es individual nos da muchas respuestas de, por ejemplo, por qué los niños se enferman, por qué los niños se mueren, por qué hay injusticias con los niños. Muy posiblemente este niño que se murió o este niño que nació con una enfermedad grave, con una enfermedad crónica, tenía un acuerdo álmico con el que tenía que hacer esa vivencia individual en su vida para poder entender ese plano espiritual del que hemos estado hablando. Y segundo contrato, con los que están alrededor de él, precisamente, o para saldar deudas kármicas o para tener algún aprendizaje. Entonces, entendiendo un poquito esto, también entendemos del por qué es que le pasan las cosas o por qué es que nos pasan las cosas a todas las personas, ¿cierto? Y pues hay unos tipos de contratos que
Le quiero dar el espacio a Andy si quiero hablar antes, otra cosita para yo hablarles ahorita de los tipos de contratos que hacemos antes de venir. Bueno, este tema, pues como les digo, tiene que ver mucho desde la interpretación filosófica e histórica que se hace. Una de las explicaciones también, desde la parte de la medicina china, de las enfermedades, por ejemplo, de los niños o de los bebés que no nacen, los bebés que se abortan, son situaciones en las que el Shen no se encarna en el ser vivo. Y para los chinos es muy, ay, esta perrita está pero alborotada con este tema. Hola, quédate quietecita. Entonces, ellos dicen que los niños no tienen por qué enfermarse, porque los niños cuando nacen, todos tendemos a estar sanos. Nos enfermamos por las situaciones del ambiente, las emociones, y en esos acuerdos de las almas también acordamos nuestros maestros. Los hijos son maestros de los padres. Entonces, ellos hablan que las enfermedades en los niños son más lecciones o aprendizajes para los padres también. O sea que muchas de las enfermedades de los niños son enfermedades que, por así decirlo, las transmiten los padres a sus hijos. ¿Cierto? Porque nosotros, por ejemplo, pues sí que trabajamos en neonatos y que vemos tantas enfermedades de la edad neonatal, sabemos pues que hay cosas que tienen que ver mucho con la parte física, ¿cierto? Con la fisiología. Y resulta que detrás de la fisiología hay muchas explicaciones emocionales también, ¿cierto? Entonces, es muy común que en nuestra sociedad veamos embarazos que no sean deseados, sino que no son planeados, ¿cierto? Que son situaciones diferentes. Entonces, si la explicación física es que la mamá fumó, que la mamá consumió licor, entonces que el niño nació con cardiopatías, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué lesiones tiene que sanar la mamá? ¿Cuál es ese aprendizaje que esa familia tiene a partir de esta criatura que nace con una enfermedad? Entonces, es pues como otra explicación, otro abordaje de las enfermedades de los niños. Exactamente, siempre hay un aprendizaje, lo que yo les decía ahorita, segundo contrato para los papás, pues o para las personas que están alrededor de esta persona, en este caso sería el niño, cuál es esa deuda kármica que deben de resolver en este caso, ¿cierto? Entonces es importante, como les he venido hablando de los contratos de almas, hay una especie de votos, ¿cierto? Y estos votos son decretos de obediencia que vivimos en vidas pasadas o que hicimos en vidas pasadas, sobre todo cuando tuvimos experiencias traumáticas. Entonces, por ejemplo, nos juramos no volver a hacer cierto tipo de cosas o hablar con cierto tipo de personas o cierto tipo de lugares, no volverlos a visitar, ¿cierto? Y hay 6 tipos de votos importantes, que es el de castidad, el de obediencia, el de pobreza, el de sufrimiento, el de abnegación, el de silencio. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de cada uno para que podamos entender también ese tipo de votos que de pronto hicimos en una vida anterior y que por eso hoy en día nos está pasando lo que nos está pasando, ¿cierto? Entonces tenemos uno que es el voto del sufrimiento, y si miramos en épocas pasadas, en hechos históricos, el cuerpo era considerado como un impedimento para el crecimiento espiritual, ¿cierto? Y si miramos por allá en la época antes de Cristo, incluso también después de Cristo, hablaban de los flagelos, de que el cuerpo era castigado, era dañado, todo para probar un compromiso de divinidad. Pues para la muestra un botón, como fue la crucifixión en este caso, ¿cierto? Entonces, hoy en día, pues la concepción del cuerpo y del cuidado del cuerpo es muy diferente, ¿cierto? Obviamente estamos entendiendo de que el cuerpo es un vínculo con nuestra alma y obviamente pues que debemos de cuidarlo. Sin embargo, todavía hay personas que tienen conductas dañinas con el cuerpo que no pueden controlar. Entonces,
son personas que persisten en adicciones de diferentes tipos, personas que tienen vicios diferentes como tal, personas que el simple hecho de comerse las uñas es un daño contra el cuerpo y muchas veces estas personas descubren que pudieron haber tenido alguna desvalorización corporal en una vida pasada y que muy posiblemente por eso es que está sucediendo esto ahora, ¿cierto? También está el voto de castidad, que básicamente aquí está en juego muy importante la sexualidad. Y lo que está mal en el voto de castidad es que está mal la sexualidad, ¿cierto? Hablaban de que los placeres mundanos eran los que se pues, interrumpían como tal en el desarrollo espiritual, ¿cierto? Hablaban de que, pues, de que el sexo era algo malo, que era algo irrespetuoso para el cuerpo, para la vida, y que solamente se podía usar para procrear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que esté experimentando, por ejemplo, falta de deseo sexual, que esté presentando disfunciones sexuales, impotencia, frigidez, que tenga problemas en la intimidad, muy posiblemente en una vida anterior esté haciendo o haya hecho, en este caso, un voto como tal de castidad, ¿cierto? Este es súper bueno, que es el voto de pobreza. Y si lo miramos en cuestión de religiones o de alguna filosofía como tal, en muchas de estas religiones y filosofías muestran que el dinero es algo perverso, pues que realmente el tener plata no es algo de Dios, que no es algo digno, que no es algo bueno, pues sabiendo que se supone que el Dios de ahora habla de que, pues, de que hey, tienes que conseguir unos recursos económicos para poder sobrevivir, ¿cierto? Para poder vivir en este caso, ¿cierto? Es una persona que cree que el dinero es malo, que no se mezcla con la espiritualidad, personas que tienen problemas financieros, muy posiblemente también en su vida pasada hicieron un voto de pobreza. Entonces viven con esa mente, una mente pobre se podría decir en este caso, ¿cierto? Tenemos otro voto que es el voto de abnegación y básicamente ese voto de abnegación lo que hace es que se va a posponer la satisfacción personal por darle gusto al resto de las demás personas. Entonces me pongo yo siempre en un segundo plano para que las personas estén siempre bien y estén contentas. Entonces me la paso toda mi vida dándole gusto a todo el mundo para que sea feliz la gente, pero yo no soy feliz, ¿cierto? Entonces le reparto mi energía a todo el mundo, pero yo me quedo sin energía completamente. Entonces muy posiblemente en la vida pasada se hizo un voto de abnegación. ¿Listo? El voto de silencio también en antiguas órdenes religiosas y filosóficas se hablaba de que la palabra era como el demonio como para seducir a los mortales, entonces lo ideal aquí era callar, quedarse en silencio. Lo mismo las personas que estuvieron o que guardaron secretos importantes, por ejemplo, para su país o secretos de guerra y ese tipo de cosas que tenían que guardar silencio, muy posiblemente hoy en día son las personas que tienen dificultad para expresarse cómo son, quiénes son, para decir la verdad, para decir lo que piensan, para decir lo que sienten. Entonces ahí muy posiblemente hicieron ese voto de silencio, ¿cierto? Y tenemos también el voto de obediencia. El voto de obediencia es algo súper importante porque aquí tenemos las personas que son fanáticos religiosos hoy en día y que si tú no sigues a mi Dios, entonces tú no eres digna de nada en esta vida, entonces lo que hago en vez de generar amor, empiezo a generar odio como tal, ¿cierto? Entonces, si tú no estás de acuerdo con mi religión, vamos a tener un problema muy grande y son esos tipos de fanáticos religiosos que obedecen a su Dios, sea cual sea el Dios del que estemos hablando, de la religión, como les digo, que estemos hablando, no estamos hablando de ninguna en particular. Otro voto es el voto del celibato, que aquí básicamente lo que le cuesta a la persona es mantener relaciones emocionales con otras personas.
Porque aquí, básicamente, ese celibato es como estar casados con ese Dios que tenemos en esa religión como tal, y no nos interesa tener otra persona como tal. Entonces, una persona que tiene problemas para tener relaciones con otras personas, relaciones sentimentales como tal, es posible que hayan tenido este voto como tal de celibato. Pero hay algo bueno, y es que hay una renovación o una revocación de esos contratos. Si los hicimos en una vida pasada, lo podemos revocar, que ahorita se los digo. Esto que estás hablando tiene también una trascendencia desde esos acuerdos que se hacen y que se heredan en las familias, ¿cierto? Que pues por la tradición de nosotros, la tradición paisa, que somos muy matriarcales y que nos gusta mucho como conservar las costumbres, se hacen muchas prácticas en cuestión o con el interés de conservar una costumbre que de pronto no es tan positiva. Es que en esta casa siempre las mujeres han hecho tal cosa o siempre las mujeres han vivido de esta manera. Y cuando hacemos eso y tenemos más niñas pequeñas en la casa, hablando solamente pues acá en el caso de las mujeres, son ese tipo de acuerdos y esas cargas y esos lastres que se llevan a lo largo y que no dejan evolucionar. Todos venimos desde la historia de las civilizaciones y la historia del hombre. Tenemos esos acuerdos que han hecho nuestros ancestros. Entonces hay muchas maneras de sanar y de hacer esas revocatorias de contratos, desde muchas prácticas espirituales, desde el yoga, desde la meditación, ¿cierto? Hay muchas maneras de hacer como ese tipo de desvinculación a esos contratos y cambiar, darle como otro vuelco al destino, o hacia el futuro o hacia lo que queremos vivir en el presente, ¿cierto? Acuérdense que el futuro se construye acá en el presente. Entonces esos acuerdos kármicos tienen una trascendencia también desde los linajes, el linaje materno, el linaje paterno, la familia, ¿cierto? Hay sobre todo pues en el siglo pasado, que venimos de un periodo de guerras donde las familias hacían acuerdos de silencio y otro montón de acuerdos que van cargando como la historia. La práctica de, Pola, quédate quieta, la práctica de ponerle nombres repetidos a los miembros de la familia, eso también hace acuerdos kármicos, ¿cierto? Hacen cumplimientos de algunos karmas. Obviamente en la familia hay personas que son parecidas físicamente, pero estarle recordando a esas personas, es que es igualito al bisabuelo, o es igualito a fulanito, es igualito al tío no sé qué, y el tío no sé qué era de esta manera y hacía lo otro, es estar como reforzando y cargando la energía para que ese tipo de vínculos sean más difíciles de romper. Exacto, y por ejemplo con las enfermedades sucede mucho, entonces, eh, no sé, si mi mamá tenía Alzheimer, entonces yo tengo que tener Alzheimer, ¿cierto? O si mi papá era alcohólico, yo entonces también tengo que ser alcohólico. Esos son los acuerdos kármicos, ¿sí? Y que uno decide finalmente si los quiere seguir o no los quiere seguir, ¿sí? Uno decide si viene a repetir la historia o si viene a reparar la historia. De uno depende cómo realmente quiera manejar la situación. Para uno saber qué pudo haber pasado en una vida pasada, existen las regresiones, ¿cierto? Yo trabajo con hipnosis clínica reparadora, que básicamente es eso, es regresar. Regresamos o al vientre materno o regresamos a vidas pasadas. La persona es la que finalmente en el momento del trance que decide hacer, en este caso, ¿cierto? Pero no necesariamente tenemos que llegar hasta una hipnosis como tal o hasta una regresión para saber qué sucede. El simple hecho de poner atención, qué es lo que pasa en nuestra vida alrededor, cómo soy yo como persona, qué situaciones estoy repitiendo de mi familia, en qué situaciones me está yendo mal a mí en la vida, ¿cierto? Entonces, si me está yendo mal con el dinero, o si me está yendo mal en el trabajo, si me está yendo mal en el amor,
¿cierto? Ese tipo de cosas, cómo pueden entonces jugar, entonces, ¿por qué me están pasando este tipo de cosas? Y poder empezar a trabajar como tal en la liberación. Angie habla de muchas prácticas y son muchas las prácticas que se pueden hacer precisamente, como ella decía, para hacer liberaciones como tal de estos karmas o estos contratos que se hicieron de una u otra manera en otras vidas y que podamos tener una vida muchísimo más, más tranquila. Mientras más se conecte uno con la espiritualidad, va a ser mucho mejor para uno poder conocerse y poder entender. La respuesta siempre va a estar adentro, no afuera. Entonces, mientras más se medite, mientras se hagan prácticas como yoga, este tipo de cosas nos pueden ayudar, como les decía, a poder entender un poco qué es lo que está sucediendo y poder solucionarlo como tal. ¿Listo? Por acá tengo, es como una pequeña oración de contratos, de revocación de contratos y de estos votos. La voy a poner en mi página de PNL para que les quede a todos los que lo quieran hacer como tal. Yo se las voy a leer en este instante para que más o menos sepan cómo es. Y dice, renuncio y me libero de todos los lazos kármicos y me libero de ellos ahora y para siempre. Lo mismo, renuncio y me libero de todos los votos kármicos y me libero de ellos ahora y para siempre. Aquí hablamos de renuncio y me libero de todos los votos de corazón y me libero de ellos para siempre. Lo mismo con pobreza, lo mismo con castidad. ¿Listo? Y habla de que a partir del día de hoy me perdono a mí mismo y decreto que de aquí en adelante me permito gozar una sexualidad sana y plena, me permito experimentar prosperidad y abundancia en todos los aspectos de mi vida, me permito recibir dinero por cualquier actividad que desempeñe como medio de subsistencia, me permito sentir amor y respeto total hacia mí mismo, recuperando mi poder personal y mi voluntad. El objetivo de esto es hacerlo 21 días. ¿Por qué 21 días? Yo creo que yo ya lo he mencionado en un live, en cualquier, pues en los lives que hemos hecho, y es nuestro cuerpo, nuestras células del cuerpo se programan cada 21 días, incluidas las células cerebrales. Entonces, si yo hago cualquier cosa por 21 días seguidos, se convierte en un hábito. O sea, si yo hago deporte 21 días seguidos, día 21 se convierte en un hábito, ¿cierto? Si yo tomo licor 21 días seguidos, al día 21 se convierte en un hábito, tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto? Si yo hago esto que les estoy diciendo por 21 días seguidos, estoy convirtiéndolo en un hábito y cerrando automáticamente estos contratos. Entonces se los voy a dejar en mi página de PNL para que le puedan tomar como el pantallazo y lo puedan tener y lo puedan hacer. Si lo quieren hacer prendiendo una velita de color violeta, que es el color de la transmutación, el color de la transformación, el color que cambia todas las circunstancias de la vida, también lo pueden hacer perfectamente. Si lo quieren hacer sin velita, no hay ningún problema. Por acá estaba buscando que yo también tengo una oración así muy parecida y se acompaña de el Salmo 34. Es muy importante cuando estamos haciendo oraciones decir el nombre que tenemos en nuestra vida, en esta, espérate, esta muchachita está más brillante. Está contenta con el tema. Está, pero matada acá. Y acá está, si ustedes ven, acá están las otras tres gaticas observando. Este tema las convocó. Entonces, el Sí, Salmo 34 seguramente. quiere decir su nombre en voz alta. Yo, Angélica María Castañeda Calle, renuncio a los votos que mencionó Vero. Hay muchas terapias de sanación y de reconciliación, ¿cierto? Hay cosas que están en el inconsciente, que vienen también desde el inconsciente colectivo, que a veces no comprendemos y que no sabemos cómo manejar, ¿cierto? Pero que
tienen efectos, digamos, no muy positivos en la parte consciente, que es lo que nos llevan a que nos enfermemos y a que tengamos dificultades. Entonces hay muchas terapias. La hipnosis es una herramienta súper, súper, súper buena para este tipo de situaciones que no sabemos cómo enfrentar. Muchas adicciones, problemas de salud física o mental se pueden sanar a través de la hipnosis. Muchas terapias, el Reiki, Ujú. la terapia con medicina china, la acupuntura, la moxibustión, eh, de las prácticas de yoga, los ejercicios de respiración. Hay muchas cosas que haciéndonos como conscientes y viendo la necesidad como de superar algunos de esos pensamientos limitantes, porque esos karmas se convierten o se traducen ahorita pues como a la psicología moderna como pensamientos limitantes. Hablabas pues como, por ejemplo, el voto de la pobreza, ¿cierto? Y son ideas que limitan el acceso a la prosperidad y que vienen muchas veces de las familias. Es que el dinero es difícil de conseguir, es que no se puede malgastar porque es muy complicado. Entonces ahorre, entonces tal cosa. Entonces son una serie pues de ideas que se transmiten como de generación en generación y que lo que están es correspondiendo a esa obediencia a los votos que de pronto hicieron nuestros ancestros o que hicimos nosotros mismos cuando decidimos aterrizar en este planeta. Entonces hay muchas, muchas terapias y muchas herramientas que nos ayudan a hacer las paces y a reconciliarnos con esos votos que hicimos y a convertir el karma en dharma, porque se supone que a eso venimos, a tener vidas dármicas, aunque en muchas situaciones se firma el contrato para hacer una vida kármica. Si uno está consciente y entra en una vida de conciencia, puede hacer las paces y convertir esa vida kármica en una vida dármica. Ese es el objetivo, ese es el plan, poder llevar ese karma al dharma, poder vivir una vida mucho más plena, una vida mucho más tranquila. Ahí ya se alborotó fue el gato mío, ya empezó a llorar, se había demorado. Eh, y el objetivo de esto es simplemente esto, es entender, como les digo, poder entender qué es lo que nos pasa para poder tratar de transformarlo y poder tener una vida mucho más tranquila y que muy posiblemente en otras vidas pues sean muchísimo más amenas, sean muchísimo mejores, ¿cierto? No sé si de pronto las personas que hayan teniendo preguntas, inquietudes, porque yo sé que este es un tema que es algo impactante, algo complejo, algo que a veces se puede entender fácil, otras veces no se entienden fácil, pero si tienen alguna pregunta o alguna experiencia o algún comentario que nos quieran decir o que hayan vivido o que sepan de su vida pasada que actualmente les afecte algo, también nos puede contar para que pues, podamos compartirlo con todos en este caso y sea mucho más interactivo todo. Por ahí habían preguntado que si este live queda grabado. Sí, queda grabado en la cuenta de Instagram necai.oficial. Ahí pueden acceder a todos los otros live que hemos tenido eh, de tiempo atrás. Y este, pues, por supuesto, va a quedar ahí grabado. Sí, la invitación es a que participen y hagan las preguntas, salgamos de inquietudes. Es un tema que es inquietante, que tiene que ver mucho con la parte paranormal. Cuando hablamos de vidas pasadas, tenemos diferentes maneras, o el alma tiene diferentes maneras de mostrarnos señales como a nuestra parte consciente sobre esa información que nuestra alma nos pide a gritos que sanemos o que curemos a través de los sueños, a través de las visiones, a través de la intuición, a través de la clariaudiencia. Hay personas que escuchan cosas, que escuchan voces, eh, que tienen visualizaciones, que tienen como una especie de alucinaciones. Y es simplemente el alma tratando de contactar a la parte consciente para darnos esa información de lo que venimos a sanar, nuestro propósito de vida. ¿Cierto? Es también un tema
que ahorita se está tratando mucho y es cuál es tu propósito de vida. Pero nos estamos Ujú. afanando mucho en eso, ¿cierto? En encontrar el propósito, encontrar el propósito. Para la filosofía de la medicina china, la parte taoísta, dice que cuando hablábamos ahorita que el Shen ingresa desde el momento de la concepción, en ese momento nos entregan toda la información eh, y nos dicen cuál es nuestro propósito, ahí viene marcado todo. Pero, ¿qué hacen en el momento del nacimiento? Como que se nos borra de nuestra mente, de la parte Ujú. consciente, pero en la parte subconsciente va a estar siempre esa información. ¿Y qué es la tarea del ser humano? Estar acá en la tierra buscando recordar cuál fue su misión o cuál fue la tarea por la que decidió venir a este planeta. Y que en el momento en el que se encuentra ya puede trascender, ¿cierto? Entonces, a veces es mucho el afán. Es que quiero, pues no encuentro, no me hallo, no sé para qué vine, por qué existo, ¿cierto? A veces es mucho el afán y esa es la construcción que se va haciendo todos los días. Y cuando eso se va haciendo de manera consciente, va acompañado de un camino hacia la espiritualidad. Esas cosas van de la mano, ¿cierto? No es casual que todos los que estamos acá estemos aquí conectados y concentrados, porque veo que han estado muy concentraditas, pues como las mismas personas que se han desconectado muy pocos, eso no es casual, ¿cierto? Por algo estamos acá escuchando esa información. Entonces, no, pues si tienen alguna inquietud, aprovechen, es momento de realizarla. Angie, a mí no me está dejando ver los comentarios. Mira, a ver, tú, Yo estoy mirando ¿y por qué me acá cuentas? porque se había quedado como muy arriba los Espérame, yo comentarios. intento que a mí se me paralizó esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Yo te voy a dar la explicación que yo he entendido, que he logrado pues como asimilar. El alma es la explicación, es como la parte que no muere. O sea, nosotros tenemos esto a través de lo que nos estamos comunicando acá, es el cuerpo físico, ¿cierto? Pero tenemos varios cuerpos, el cuerpo emocional, eh, tenemos unos cuerpos que nos hacen desarrollar y vivir las diferentes emociones y situaciones en la vida, ¿cierto? Y a eso vinimos, somos almas viviendo una experiencia humana. Desde las religiones, sobre todo la religión católica y cristiana, nos llevan a pensar, pues es un abordaje que es muy respetable, y es que somos cuerpos con alma, ¿cierto? Pero la trascendencia de todo este cuento es tratar como de verlo de la otra manera. Somos almas con cuerpo, que escogimos venir a este planeta a vivir una experiencia humana. El espíritu es todo aquello que hace que el alma se desarrolle. O sea, como la que le da la energía al alma para poder transitar por acá. O sea, los dos tienen, no hay alma sin espíritu y no hay espíritu sin alma. ¿Cierto? El espíritu y el alma, como les comentaba al principio, han sido rodeados de muchos paradigmas desde la parte religiosa, desde la parte moral, y hablar de estos temas es como hablar de cosas paranormales, y no tienen por qué ser nada paranormal porque todos los seres humanos de este planeta Tierra tienen alma. Y como les hablaba desde la aproximación de la medicina china, no solamente tienen alma los seres humanos, sino todos los seres que están acá. Hay una energía que los hace estar vivos. Las plantas, hay una energía que las hace estar vivas. Incluso tienen una manera de comunicarse, tienen señales químicas, pues hay muchos estudios que han hecho, que hacen que se aumente la floración y que se aumente la producción de las plantas a través de la música, a través de los aromas de otras plantas y cosas así. Entonces, todo lo que tenga vida en este planeta tiene algo que lo hace moverse, crecer y expandirse. Esa es el alma.
¿cierto? Y todas las almas estamos conectadas, se supone que todas venimos de un mismo lugar y que estamos viviendo acá en la Tierra una experiencia, ¿cierto? Estamos en la dimensión de esta Tierra y que cada alma escogió cuál dimensión transitar. Muy bien. No sé si Muy tengas buena alguna otra explicación, explicación. Angie. Dice, cuando tenemos déjà vu, ¿esto tiene algo que ver con el tema? Sí, mucho, mucho. Cuando estamos en un sitio, yo ya había vivido esto y esto ya lo había sentido y esto, cuando conocemos una persona y sentimos que ya la habíamos conocido de toda la vida, esos déjà vu nos dicen que muy posiblemente hubo algo en el pasado o en vidas pasadas que nos hicieron vivir este escenario nuevamente. Entonces, sí, 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 sí es viable que sea así. Los déjà vu y el tema de los sueños tienen que ver también mucho con la parte psicológica. Hay situaciones y hay cosas que se nos manifiestan a través de los sueños, pero muchas de esas cosas que están en el subconsciente no necesariamente son mensajes que son verdad, sino que son también mucho que tiene que ver, digamos, con nuestra imaginación y con nuestro ego, que nos hace pensar que son mensajes del alma, ¿cierto? Entonces, eh, desde la parte psicológica, pues yo no soy psicóloga de profesión, pero pues me encarreta muchísimo ese tema de los sueños porque yo tengo mucha conexión con eso. Yo tengo muchos déjà vu, muchas de las cosas, pero eso ya tiene que ver con otro tipo de información. Muchas cosas de las que sueño pasan, ¿cierto? Entonces, esos déjà vu son más como, eso se llaman los sueños premonitorios, ¿cierto? Cuando yo puedo como adelantarme a lo que pueda suceder. Y otra cosa es soñar sueños repetitivos, o sea, siempre sueño que voy al mismo lugar, siempre sueño que me persiguen, siempre sueño con mi mamá, cosas así. Esos son mensajes del alma, son situaciones que nuestra alma nos está diciendo, aquí hay algo que resolver. Esa es otra parte del conocimiento que el ser humano pues ha preocupado por aprender y hay muchas personas expertas en el tema. Ujú. Así ¿Cuánto es. cuesta y qué tiempo dura una sesión de regresión? Bueno, el valor puede variar y la duración también puede variar porque inicialmente está estipulada para 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, porque una regresión no es solamente venga y acuéstese y vamos a hacer toda esta parte de regresión, sino vamos a hablar un poco antes porque queremos buscar ciertas cosas en esa regresión. A veces se puede extender un poco más, pero más o menos rangos te puedo estar diciendo que puede estar entre 180.000, 250.000 pesos aproximadamente. Ese es el rango que se maneja. Por acá hay otro comentario, dice, a mí me dicen que no tengo alma. ¿Qué puedo o qué tengo que hacer? ¿Quién fue ese o esa? Yo presiento, Mahojas, ¿sabes? mahojas. Ay, hermanito lindo, te amo. Es mi hermano. Si tiene alma, o si no, no estaría, no estaría vivo. Acuérdense, todos los que estamos acá somos almas que vinimos a vivir una experiencia humana. Si no, no estaríamos acá. Si no hubiésemos escogido estar en esta experiencia humana, acá no estaríamos, estaríamos en otra dimensión. Las almas pueden transitar por diferentes dimensiones. Por acá Valentina Pérez nos dice, con base entonces al tema del propósito de vida, suponiendo que alguien no cumpla con ello, quedaría como una deuda pendiente para este plano astral. Sí, definitivamente. Si no se cumplen esos acuerdos kármicos en esta vida, todo va a quedar pendiente. Entonces, sí, definitivamente sí queda pendiente. Por eso, mientras más logremos resolver
las situaciones pendientes en esta vida, en las otras va a ser mucho más diferente todo. Listo. Por acá dice Joa, ¿podemos reencarnar en animales? No. Lastimosamente, no. Digo lastimosamente Esa porque... explicación, esa explicación también es como muy desde la religión. Hay religiones Ujú. que sí, dicen que pues dependiendo de tu comportamiento en la vida, entonces vas a reencarnar en algún tipo de animal. Y entre más malo haya sido tu comportamiento, en un animal rastrero, en un animal que normalmente desprecian, pues es una explicación más desde la religión, desde el bien y el mal, ¿cierto? Cuando Eso. explicamos el alma como desde el bien y el mal, y que el que no trasciende se va para el infierno, y que el que sí logra cumplir su propósito se va para el cielo, es una explicación muy religiosa de la misión del alma, ¿cierto? Es respetable, ¿cierto? Porque eso también hace una aproximación a la parte espiritual. Todos los seres humanos también tienen es algo característico del ser humano tener una práctica espiritual. Por más ateo que sea el ateo, tiene alguna práctica espiritual, ¿cierto? Así no sea de una afición religiosa o practique alguna filosofía, pero algo que caracteriza al ser humano por tener alma es tener una conexión con la parte espiritual. Entonces, hay religiones que explican que sí se puede reencarnar en alma en animales, perdón, que el alma puede reencarnar en animales. Y de hecho, por ejemplo, son religiones que son respetuosas con todos los seres. Entonces, algo así de exagerado como no se puede matar ni un mosco, ¿cierto? Ni un zancudo, pues obviamente uno no debería nunca hacerle daño ni agredir otro ser vivo de este planeta, pero nosotros somos una especie de depredadora y esa es una de las funciones o misiones que tiene como la raza humana en este planeta. Es algo que se le dejó ahí como legado, ser depredadores. Si no comemos, no vivimos, ¿cierto? Si no, nosotros no podemos todavía transformar la energía del sol en energía que nos sirva para hacer nuestro metabolismo, sino que tenemos que comer y tenemos que alimentarnos de otros seres vivos. Ujú, exacto. Igual, tú misma lo dices, es basado como tal en religiones o en filosofías, ¿cierto? Yo que trabajo la parte de hipnosis clínica reparadora, realmente lo que se trabaja desde acá son reencarnaciones humanas, ¿sí? Y se habla de no reencarnaciones en animales, básicamente pues desde esta parte, como les digo, porque como es muy amplio el tema, eh, precisamente por la mente pensante que es el ser humano como tal y esa capacidad como de poder vivir las diferentes situaciones que muy posiblemente en forma animal no las vaya a vivir. No quiere decir que no, porque lo mismo, si tú fuiste maltratador, por ejemplo, con, no sé, con el perro, con el gato, con la gallina, con, pues no sé, y reencarnas en uno de estos animales, puedes sufrir pues como todo este tipo de situaciones. Pero, vuelvo y les digo, la parte, por ejemplo, que yo manejo de hipnosis clínica reparadora, se maneja es vidas pasadas, pero vidas en humanos y se habla de la reencarnación solamente de humanos, en este caso. Si esto es, vuelvo y les digo, es como si fuera una explicación desde el bien y el mal, pues, y desde el cielo y el infierno. Entonces, es el mensaje que desde cualquiera que sea la religión, la filosofía, la práctica, es ser consciente, ¿cierto? Lo que estamos haciendo cuando hacemos esa idea de sanar los karmas y de romper esos contratos, es estar haciendo consciente los comportamientos que tenemos, ¿cierto? Y es estar conscientes de ese propósito de vida, de que queremos vivir bien, estar bien con nosotros y con todos los otros seres que nos rodean, ¿cierto? Entonces, si yo miro la reencarnación como es que no, es que esta vida fue muy mala, entonces yo fui una persona mala,
entonces voy a reencarnar en alguien peor. Pues no, ¿cierto? Eso no tiene como categorías de buenos y malos, sino más bien como en el proceso de sanación. Hay otra corriente que explica pues como el comportamiento de las almas y es que venimos a sanar heridas, ¿cierto? Que unos vienen a sanar las heridas del rechazo, otros las del abandono, otros las de el desprecio, ¿cierto? Entonces, que por eso son personas, por ejemplo, que los padres los abandonaron o que tienen algún, digamos, eh, defecto físico y que las personas lo rechazan, ¿cierto? Porque vinieron con ese defecto, aquí abro comillas, físico, a sanar esa herida del rechazo, ¿cierto? Entonces, es eso, no es como estar preocupado porque si no me comporto bien voy a reencarnar, pues voy a decirlo acá, como les decía, esas religiones hablan de animales rastreros, voy a reencarnar en un sapo, en una serpiente o en una cucaracha, ¿cierto? Entonces es como trascender más allá el alma de encasillarla en el bien y el mal, ¿cierto? Es mirar esos contratos y cómo puedo hacer para que mi vida sea más libre y más tranquila. Dice, la hipnosis clínica ayuda con el tratamiento de enfermedades mentales. La hipnosis clínica ayuda a encontrar la causa muy posiblemente y el origen de esa enfermedad mental para poder ayudar como en el proceso de sanación. No es que si tú te haces una hipnosis ya quedas completamente curada o curado de esa enfermedad mental, no. Ayuda en el proceso, ayuda a entender el por qué está pasando y en el proceso como tal de la sanación. En la hipnosis clínica, por eso hablamos de reparadora, hablamos de que si encontramos algo que pasó por allá en algún momento de nuestras vidas, lo podamos reparar también en ese momento para que podamos estar más tranquilos a partir de ese momento. Esa es la clave de las enfermedades, encontrar la causa, ¿cierto? Las enfermedades no se tratan, ¿cierto? Que es como lo que tenemos en la medicina occidental, que estamos tratando una enfermedad, pero nunca estamos buscando la causa ni tratando la causa. Las enfermedades mentales, como su nombre lo dice, son enfermedades de la mente. Y acuérdense que somos alma, mente, emociones, cuerpo. Entonces hay muchas herramientas que nos ayudan pues, como a tratar todo esto. ¿Qué sería lo ideal? Como siempre, prevenir que las cosas no pasen, ¿cierto? Que no lleguemos al punto de enfermarnos. Esta es como la epidemia de este ciclo y todos escogimos estar en este momento transitando en el planeta. En este momento donde es una epidemia, las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, ¿cierto? Eso es algo muy común y no es solo ahora después de la pandemia, digamos que se le paró un poquito, pues como más, se le prestó más atención al asunto. Todas esas herramientas ayudan a encontrar la causa. Y la mente humana, el cuerpo humano, las energías que transitan por nuestro cuerpo son tan poderosas que el cuerpo humano tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Entonces, lo ideal es pues como buscar ayuda de personas pues como Vero que son expertas en los temas. En estos temas también hay mucho, voy a decirlo, estafador, ¿cierto? El tema del tema del bienestar y el cuidado holístico de la salud se ha convertido más en una moda, ¿cierto? En una tendencia. Y cuando algo es moda y es tendencia, es oportunidad de negocio y de generar dinero. Entonces, hay personas que no tienen la formación para acompañar a las personas que están enfermas en ese proceso. Entonces, es buscar como alguien que tenga la experiencia suficiente para todos estos procesos. Y acuérdense que todo esto también es cuestión de creencias. Si las personas no creen, pues no van
a lograr sanarse, ¿cierto? Hay personas que no creen en la hipnosis y hay personas que creen que una piedra los puede curar y se curan. Y como les digo, el cuerpo humano y la vida tiende es a la expansión. Todo lo que hemos hecho y las prácticas que hemos tenido a lo largo de la historia es lo que han hecho que nos enfermemos, ¿cierto? Que la tendencia sea a enfermarnos. Pero el cuerpo humano, el ser humano y el alma tienden es a la expansión, no a la contracción. Así es. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Entonces las enfermedades mentales provienen del alma. No, pues yo digo que no. Acuérdense que la mente es una cosa y el alma es otra. Lo que pasa es que trató de explicarse el alma y el espíritu, como no lo podemos ver y no lo podemos tocar, no, le queremos dar una explicación desde el cuerpo físico. Y el alma y el espíritu no se explican desde la parte física, porque no son físicos. Entonces, la mente es algo más relacionado con la parte física, ¿cierto? Tiene que ver mucho más con el órgano que tenemos acá, que es el cerebro. Entonces, hay enfermedades mentales, hay enfermedades físicas, hay enfermedades emocionales que si no le ponemos atención podrían llegar a enfermar el alma. Una persona que tenga el alma enferma no puede vivir, ¿cierto? Porque entonces no tiene cómo relacionarse con todos los otros cuerpos que lo hacen permanecer en este planeta. Entonces son dos cosas diferentes. Las enfermedades mentales no quiere decir que tengamos enferma el alma, tenemos enferma la mente. Y la mente, o sea, Y somos, somos más las que la mente. enfermedades mentales eh, comienzan con el pensamiento. El pensamiento son el pegamento de las emociones. Entonces, lo que yo pienso lo muestro con mis emociones. Y mis emociones es como si fuera un círculo vicioso. Hace que se enferme mi mente, en este caso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo pensamientos recurrentes de baja vibración todo el tiempo, esto se manifiesta en emociones y las emociones me enferman, ¿sí? Y mientras más sea recurrente, más crónico se va a volver. Entonces, básicamente es por eso. Bueno, no veo por acá como más inquietudes. Bueno, no, la invitación es a abordar este tema del alma sin miedo, dejar a un lado los paradigmas, ¿cierto? Eh, estamos acá porque somos almas que vibramos en la misma frecuencia y el día de hoy quisimos conectarnos y compartir este tema, ¿cierto? Entonces es porque nuestras almas están sintiendo ese llamado, ¿cierto? A estar en conciencia y hacernos cargo de todo esto, de nuestra mente, de los pensamientos, de las emociones, de la parte física. Tenemos que cuidar y alimentar todos esos cuerpos, cuidar y alimentar nuestra mente, o sea, ¿qué pensamos? ¿Con qué estamos alimentando esa loquita de la casa? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, que es el que nos permite sentir y relacionarnos con las otras almas. Y tenemos que cuidar nuestra alma y pararle bolas porque ella la guía, ¿cierto? Lo que pasa es que no la escuchamos y no somos conscientes de ella, no nos conectamos con ella. Vivimos muy en este mundo material sin tener presente que tenemos alma. ¿No? Así es. Y es importante, como les hemos venido diciendo, aprendan a entrar al interior para que puedan empezar a conocerse, para que puedan empezar a mirar todos esos aspectos que no están funcionando, que no están vibrando adecuadamente para poderlos transmutar, para poder librar ese acuerdo kármico que en algún momento de manera consciente o inconsciente hicimos y podamos tener una vida muchísimo más tranquila. Y todos acá estamos aprendiendo, ¿cierto? Todos acá hemos vivido muchas experiencias humanas eh,
la idea es esa, ser cada vez más conscientes, cada vez aprendemos más, yo cada día aprendo más, ¿cierto? Y es como estar buscando, o sea, no el camino a la perfección por ser perfectos, sino el camino a ser más conscientes, ¿cierto? A hacer las paces con nosotros mismos, con esos karmas, con los acuerdos prenatales y los que hicieron nuestros familiares, ¿cierto? Que son cosas que ya sucedieron y que de pronto nosotros no podemos devolvernos al pasado, pero sí podemos ser arquitectos de nuestro futuro y vivir un presente en armonía. Muy bien, no sé si de pronto ya hayan más preguntas o si no, para culminar nuestro live. No sé si ves por ahí más preguntas, Angie. Por ahí no veo más preguntas. Entonces, bueno, sí. Creo que podemos dar fin entonces. Ay, Dios. Ella está por ahí con su alma alborotada, queriendo participar en el live. Entonces ya saben, queda grabado en el Instagram de Kai.oficial para que lo vean cada vez que ustedes quieran y que tengan alguna inquietud, nos pueden escribir a través del Instagram. No, feliz noche para todos y gracias por darle la oportunidad a sus almas de estar acá y de escuchar a sus almas. Muchas gracias a todos los que participaron en el live de hoy. Qué rico que pudimos reunirnos, qué rico que pudimos compartir este espacio. Gracias, Angie, porque otra vez nos pudimos reunir. El plan es seguir haciendo estos live mucho más frecuentemente. Si quieren temas, nos pueden escribir, tanto a Angie como a mí, un tema en especial que les llame la atención para live. También nos avisan y con mucho gusto también lo haremos, ¿cierto? Entonces, un abrazo grandote para todos, que tengan una muy feliz noche y pórtense felices. Descansen, chao. Gracias, Angie. Chao. Chao, gracias a ti.